Un feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga a todos, a los que nos están mirando a través de YouTube, que el Señor les bendiga a todos los que están siguiendo este tema de la cronología final, a mi hermana Brenda, allá en Estados Unidos, en Carolina, que el Señor la bendiga, y a todos los que están siguiendo esta línea profética a la cual estamos llevando en este tiempo. Estamos repasando la historia, y al repasar la historia vamos a ir restaurando las verdades que fueron echadas por tierra. Eso se trata, este tema de la cronología final, es restaurar, ser reparadores de portillo de calzado. Mirad por las sendas antiguas, dijo Jeremías, y preguntad y ved. En esa línea estamos nosotros, haciendo un repaso de la historia. Y vinimos comenzando este repaso cuando el imperio de Babilonia, Dios mandó al imperio Babilonia a que Jerusalén, por su apostasía y desobediencia, levantó a un enemigo, y ese enemigo fue el imperio de Babilonia, al cual el pueblo de Israel, por su apostasía, su desobediencia a Dios, los entregó. Y estuvieron 70 años cautivos en Babilonia. De la profecía de Jeremías 11:25 hablaba de esos 70 años que iba a estar. Un antes y un después. Siempre el pueblo de Israel caía en apostasía, en la desobediencia hacia los mandamientos de Dios. Dios tenía que levantar un enemigo, ¿ves? Para que ellos pudieran despertar, ellos pudieran entregarse de todo corazón al Señor. Hoy en día también el Señor nos manda un enemigo, porque hoy día hay apostasía. Hoy día reina la apostasía globalmente en este mundo, y ya los enemigos se están dando a conocer. La bestia, la imagen de la bestia y todo el nuevo orden mundial son los el enemigo que el enemigo está levantando en este tiempo. ¿Para qué? Para llevar cautivo al pueblo también. Se viene eso, y eso es en repetición, lo estamos viviendo. Tuvimos el imperio babilónico, después fue destruida Babilonia, después por los medos y persas. Aquí tenemos los medos y persas. Aquí en esta... Los medos y persas vinieron a ser el segundo imperio, derrocar al imperio babilónico. Después vino el imperio de Grecia también, que por Alejandro Magno murió a la edad de 33 años. Y sus conquistas fueron rápidas. Las 4 alas es la rapidez con que llegó a tener el imperio a los 25 años Alejandro. Pero su imperio duró poco. Y después vino el imperio Roma, el hierro. Aquí tenemos los 4 metales: oro, plata, vientre de bronce, pierna de hierro y pies de barro cocido con hierro, la mezcla. Vemos que esto tiene también un paralelo con el león que hablaba ahí Daniel 7. Aquí estamos en Daniel 2, Daniel 7, el león. Ahí también representado por Nabucodonosor, el imperio babilónico. Después en Daniel 4 nos muestra ahí el castigo que recibió Nabucodonosor por decir: esta es la gran ciudad Babilonia que yo he creado. Por esas palabras, él fue castigado y se le dio corazón de animal. Y ahí vemos, eso está en Daniel 4. Y entraremos. Hola, Pablo. Permiso. Hola, hermano Roberto. Sí, Ricardo, Señor le bendiga. Aquí estamos. Pase adelante. Gracias. Pase adelante aquí. Vamos a ver.
ahí mismo, por ahí. Gracias. Ah. Vamos a estar ahí. Empezamos recién. Estamos haciendo un resumen del estudio. Ya. Estamos repasando, porque como este estudio ya llevamos el tema 22, son 21 porque estamos repasando la historia. Ya. Entonces, al repasar la historia, nosotros decía yo que empezamos desde el imperio babilónico. Entonces entramos a esa profecía de los 70 años, cuando Babilonia tomó cautivo al pueblo de Israel por su apostasía y desobediencia. Entonces Dios usó a un enemigo, por eso es un antes y un después. Un antes, mientras ellos obedecían a Dios y guardaban los mandamientos, Dios estaría con su pueblo. Pero ¿qué pasa? Cuando el pueblo desobedeció, dejó de guardar el sábado, dejó de guardar los preceptos, los mandamientos, se alejó de Dios, Dios levanta un enemigo. ¿Entiendes? Y lo llevó cautivo por 70 años. 70 años de la profecía de Jeremías 11:25. Y ahí hablábamos que tuvo 70 años el pueblo de Israel cautivo. Después de que Babilonia es derrotada por los medos y persas, los medos y los persas al derrotar a Babilonia quedan como el segundo imperio de la profecía de Daniel 2. Los medos y los persas. Y Dios usa acá a Ciro en este imperio para decirle al pueblo que saliera de Babilonia a reconstruir ahora el templo que había sido destruido por los babilónicos. En esos 70 años se destruyó la ciudad y el templo. Y ahora, cuando el imperio Medo-Persia, Dios lo llama a Ciro para que le haga el llamado al pueblo que estaba en Babilonia a salir, a reconstruir el templo. Y nosotros los estudios que tuvimos, salieron 50.000, dice Profetas y Reyes, casi 50.000 personas a reconstruir. Pero ¿qué pasó después? De esos 50.000 quedaron muy pocos. Dice Esdras, Nehemías, quedó Nehemías, Esdras y pocos construyendo el templo en dificultades que estuvieron, porque habían enemigos alrededor que impedían la obra de la reconstrucción. Y ahí nosotros aplicamos en lo espiritual que Dios ahora está reconstruyendo un templo. El templo somos nosotros, templo espiritual de Dios. Y el Señor, y hay un enemigo que va a impedir que reconstruyamos el templo, el carácter semejante al de Cristo. Tenemos que tener nuestras propias batallas, nuestros propios enemigos. Y ahí hablamos, sacamos ese sentido, después repasando la historia. Y ahí entramos a la profecía también de Daniel, Daniel 9, cuando Daniel empieza a buscar la profecía de Jeremías, Daniel 9, del 1 en adelante, ya Daniel ve que Jeremías había profetizado ese cautiverio. Ahora Dios le da a Daniel una profecía para el pueblo de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y esas eran 70 semanas, y dijimos que 70 por 7 son 490 años Dios le dio al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Pero ¿qué pasó? Ahí vimos cada aspecto de ese mensaje. Primero, el decreto que sale de aquí, del imperio Medo-Persia, estuvo Darío y Ciro. Aquí sale el decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Fueron los 3 decretos. Y eso ocurrió, hablábamos, en el año 457. 456, 457, porque eso fue un jubileo. Por eso que hay grandes verdades enterradas por siglos, pero serán descubiertas por el escudriñador diligente. ¿Por qué es un jubileo? Porque los jubileos van paralelo a las profecías. Y eso es maravilloso. Y eso lo confirma la mensajera también en una cita que dice estudiar la ley levítica, porque contiene reglas que van a fortalecer nuestra fe.
Y es la profecía, y eso es maravilloso, que vamos a ir viendo más adelante, cuando entremos al tiempo del fin, vamos a ver los 7 años, vamos a ver el año jubileo. Recordemos que Cristo, cuando venga en su segunda venida, dice comenzó el jubileo. ¿Entienden? O sea, el jubileo está dentro de la segunda venida de Cristo. Pero tenemos que reconocer el jubileo, cuánto va a llevar ese tiempo, cómo es desarrollado en el tiempo del fin, los años sabáticos y los años jubileos. Y eso es maravilloso, y vamos a ir entrando al tiempo del fin. Y ahí recordemos, sale el decreto, se termina con Artajerjes, rey de Persia, y en el año 408 de la profecía de Daniel, en el año 408, aquí, en este año, tenemos los 456, eso fue un jubileo, 457. Este es un jubileo, esto fue un jubileo. Y aquí empieza la profecía con en el decreto, este es el decreto, fue emitido, y en el año 408, ahí, se termina la reconstrucción del templo, las puertas, se termina todo en este año. Aquí empieza el templo. Nuevamente, este templo se llamó el templo de Zorobabel. Y dice que aquí, después, en el año 26 o 27, que también, todo esto son jubileos y años sabáticos, en ese año aparece Juan el Bautista para ungir al Mesías, preparando el camino para el Mesías, en el año 26-27. Y aquí nos vamos a la mitad de la semana, en el año 31, aquí tenemos, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y llegamos aquí al año 34, con el apedramiento de Esteban. Aquí se terminan las 70 semanas, o sea, ¿cuántos jubileos van del 456, 57 al año 34? Dios le dio 10 jubileos al pueblo de Israel, jubileos, para recibir al Mesías. Recuerden que una semana, esta semana era un año sabático de 7 años, 3 años y medio. A los 3 años y medio viene Juan el Bautista. Acá a los 3 años y medio comienza Juan el Bautista a ungir al Mesías, y vimos todo eso, vimos el bautismo de Cristo, vimos todos los acontecimientos que ocurrieron ahí, en ese comienzo. Cuando llegó el Mesías, en el año 31, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí, esa ofrenda que vimos también, que era desde Adán, desde Abel, Caín, cuando Dios les dijo traigan la ofrenda, y vemos que la ofrenda era el corderito que se sacrificaba, que representaba a Cristo. Vimos todo ese proceso, y desde ahí se empezó el sistema de sacrificio y ofrenda, que terminó en el año 31, con la muerte de Cristo, porque Él era el Cordero. Él moría por todos nosotros, y en el año 34, a los 3 años y medio, con el apedramiento de Esteban, se cierra la profecía para el pueblo de Israel. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Toda esta profecía era para el pueblo de Israel, para recibir al Mesías. Y de ahí continuamos, desde el año 34, dijimos, están los temas para que revisen, y aquí empieza la era cristiana. La era cristiana, miren qué maravilloso. Aquí empieza la era cristiana. Y aquí, en este periodo de tiempo, aquí los discípulos se reúnen y reciben, aquí se cumple Pentecostés. Lo otro que vimos también las fiestas. En el año 31 fue Pascua, en el año 31 fue pan y sin levadura, ¿recuerdan? En el año, después vino las primicias, vimos todo eso en el año 31. Cristo cumplió el reloj profético de las fiestas. Y de aquí los discípulos cumplían Pentecostés. También se cumplió ahí. A los 50 días fue Pentecostés y ellos recibieron la lluvia temprana. Hubo una proclamación aquí de ese resultado, recibir un clamor, hubo con los discípulos, donde llevaron el mensaje en esa generación a todos.
eran como un pequeño fuerte clamor, digámoslo así. Y dijimos que este clamor se va a repetir para este tiempo. Cuando el Señor derrame la lluvia tardía, es el fuerte clamor. Nuevamente va a ser para Pentecostés, porque las fiestas se repiten. El reloj de Dios se va repitiendo. Y eso es maravilloso. Eso lo vimos también. De ahí avanzamos y llegamos y vimos también a Pablo. Pablo, el último apóstol que el Señor levantó a los gentiles y llevó el mensaje y levantó muchas iglesias. Y la iglesia en ese tiempo eran las casas. La casa de Priscila, la casa de Ateneo y de todos los que seguidores de ese momento de Cristo, ellos se juntaban en las casas. Y esa forma la iglesia empezó a crecer. La iglesia tesalónica, 1 Corintios, la iglesia vinieron, todo ese levantamiento de iglesia fue por la proclamación de ese mensaje que se llevó. Pero hay una iglesia, y cuando entramos a ese periodo, en la iglesia de Efeso. Efeso, miren qué interesante, representa un periodo de los apóstoles. De ahí entramos a Apocalipsis 2, a las cartas de las 7 iglesias. Vimos también que Pablo murió decapitado por manos de Nerón. Murió. Vimos que fue decapitado ahí en Roma, ahí. Y cuando muchos de los discípulos ya fueron muriendo durante esa era, en el periodo de Efeso, ¿qué pasó acá? El Señor manda un reproche. Y vimos ahí que en Efeso había dejado el primer amor. Habían dejado que entraron las doctrinas de los nicolaítas. O sea, ya la iglesia se empezó poco a poco a corromper ese periodo. Todo el trabajo que hizo la iglesia de Efeso ahora se ve como resultado que ellos dejaron el primer amor. Vinieron nuevos conversos, vinieron mucha gente en ese periodo y empezaron a adentrar las doctrinas de los nicolaítas. Y después vimos la iglesia de Esmirna. Acuérdense que ahí estaba dominando el imperio romano, el imperio del hierro. Y Pablo murió bajo el imperio romano por mano de Nerón. Y interesante que eso vimos, Freddy, ¿te acuerdas? Que le echaron la culpa a los cristianos que ellos habían incendiado Roma. Entonces Nerón usó toda esa excusa y él había quemado Roma. Entonces, para exterminar con los cristianos, le echó la culpa. Y vino una persecución en ese periodo de Esmirna de los césares al pueblo remanente. Muchos murieron en los circos romanos. Muchos murieron crucificados. Fue una matanza, una persecución que duró 10 años. 10 años. Ese periodo. Y entramos también, y también en Esmirna entraron judíos que no lo eran, que dicen son judíos y no lo son. Entró gente con apariencia. Y ahí donde la iglesia se fue, ese periodo de la historia se fue corrompiendo. Después llegamos a la iglesia de Pérgamo. Ahí entró ya la apostasía. Dios levanta a Efeso cae, levanta a Esmirna cae, Dios levanta a Pérgamo, el Pérgamo también cae por las tinieblas que se introduce. Y veíamos ahí que en Pérgamo, interesante, dice, tú tienes las doctrinas de Balaam, que hace caer en tropiezo a Balac. Y eso lo vimos, hermano Reto, interesante. Vimos todo eso. Y fuimos a la Biblia, fuimos a la historia, cómo Balaam usa toda su estrategia, y eso que había sido profeta de Dios, pero este profeta era como Judas, le gustaba el dinero. Y por causa de ese pecado, Balaam se perdió. Pero el último intento por hacer caer al pueblo de Israel fue donde él le dice a Balac y a los reyes, que la única forma de que el pueblo pudiera desobedecer, pudiera alejarse de Dios, era introducir, ¿qué? ¿Me entiendes? ¿Y él qué hace? Introduce mujeres semi-pintadas, y esa es la astucia, la mete sobre el pueblo, el campamento, y pone música también, porque acuérdense que esos reyes paganos adoraban otros dioses, y ellos usaban mucho la música.
la diversión. Y esa es la forma que fue el pueblo cayendo. Y las mujeres se llevaban a los israelitas a esas fiestas y se corrompió. Fue tropiezo. El mundo entró en el campamento y fue tropiezo. Y ahí aplicábamos que hoy día también es el tropiezo de muchos cristianos, el mundo, el amor a las cosas del mundo. Ahí hablamos también, interesante. Y vimos también la iglesia de Pérgamo, Tiatira. Y ahí estamos nosotros, estamos en la iglesia Tiatira. Y ahí vimos, el sábado pasado, veíamos que esta iglesia Tiatira, que interesante, esta iglesia Tiatira, Dios cae la iglesia de Pérgamo y Dios levanta la iglesia Tiatira. ¿Se fija? ¿Y qué pasó en esta iglesia Tiatira? Aquí Dios levanta un personaje que se llamó Martín Lutero. Miren, miren qué maravilloso. Martín Lutero. Ya aquí, ya la mezcla entre la luz y las tinieblas, ya las tinieblas habían entrado totalmente en ese periodo, ya la oscuridad, pero aquí se da forma al cuerno pequeño. Cuerno pequeño. Aquí donde surge el cuerno pequeño. Porque dice, tienes a esa mujer, Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Ahí fuimos a la historia, el sábado pasado hablamos sobre Jezabel. Cómo Jezabel era una profetisa de Baal. Ella servía a una sacerdotisa de Baal y el rey acá se juntó. ¿Me entiende? Ahí se juntó el poder religioso y el poder civil. Y dio como resultado, ¿no es cierto?, una apostasía tremenda. Y ahí hacíamos la repetición que Jezabel, ahora vamos a ver que Jezabel a quién representa. Así que vamos a ir a la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios. Busquemos en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2. Seguimos analizando esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Y decíamos que cada iglesia, Dios tenía un apóstol. ¿Te acuerdas, Freddy? El apóstol de la iglesia de Efeso, ¿quién fue? Porque dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Y el ángel de la iglesia de Efeso, ¿quién fue? Fue el apóstol Pablo, que Dios levantó. Después dice en el periodo de la iglesia de Esmirna, ¿quién fue el apóstol de la iglesia de Esmirna? Dios levantó a Policarpio. Fue el apóstol de la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ahora, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién fue el apóstol de la iglesia de Pérgamo? Ahí lo dice el texto. Fue... ¿se acuerdan? Ahí lo dice. ¿Te acuerdas quién fue? Ahora acuérdate. Fue... Ahí lo dice el texto. Mira, léelo. El de la iglesia de Pérgamo. Dice mi siervo, mensaje de Pérgamo. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis 2:12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El versículo 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, ahí está, en los días en que Antipas, dice Antipas, en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, era Antipas. Y ahora dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. ¿Quién fue en la historia? El que se caracterizó por esa era, por esa generación, fue Martín Lutero, el campeón de la verdad. Ahí tenemos. Y en Martín Lutero, ahí llegamos a la iglesia de Tiatira. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Y fíjense ahí, ¿quién está? El Hijo de Dios. El que tiene, ¿qué? Ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Ahí me está citando Apocalipsis 1:16.
Fíjense cómo la Biblia se interpreta. Vamos a den una hojita a la vuelta y dice Apocalipsis 1, dice aquí, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Y fíjense el capítulo 1, dice, tenía su diestra. claro, el versículo, leamos el 13, y en medio de los 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. ¿Ve que está citando? Es lo mismo en Apocalipsis 2. Ahí dice el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego. Y Apocalipsis me dice que tenía sus ojos como llama de fuego. Es el mismo, Cristo, el Hijo de Dios. Miren qué maravilloso. Y sus pies semejante al bronce bruñido. Y dice, sus pies semejante al bronce bruñido. La Biblia se interpreta a sí misma. Nos está mostrando que el que está en medio de los 7 candelabros era el Hijo de Dios, el que le habla a las 7 iglesias. Ahí está. Y el Hijo de Dios es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Hijo de Dios. Aquí está en forma espiritual, en su forma omnisciente, en que puede estar en todo lugar. Y es el Espíritu de Cristo. Después el versículo 19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe, servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero aquí viene el reproche, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que aguantas, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, número 1, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, Dios le ha dado un tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos heriré de muerte. Tiene hijos esta mujer. Otras iglesias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, al remanente, al que está ahí, a esos pocos, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen la doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, que hay un remanente puro. Miren, interesante. Yo os digo, nos dice algo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo, retén esa verdad, retiénela. Dice, apréciala hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, dice, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí vienen las promesas. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias. ¿Se fijan? Porque el contexto me viene hablando del Hijo de Dios. Maravilloso. Maravilloso aquí tenemos. Este es el periodo donde se le da formación al cuerno pequeño. Y esto ocurrió. Ahora, interesante que Jezabel representa a la iglesia romana, católica romana. Eso hablábamos el sábado pasado. El rey acá representa el poder civil. También los 400 profetas de Baal representan también al protestantismo apostata. Y eso lo vamos a hablar porque aquí estamos repasando la historia, vamos a repasar, estamos en repaso, restaurando, pero vamos a juntar todas las partes de todo lo que hemos venido viniendo cuando lleguemos al tiempo del fin. Y ahí vamos a conectar todo. Y vamos a ver en qué tiempo estamos.
La mensajera dice que es lo que fue, lo mismo que será. Bueno, Eclesiastés 1.9, Eclesiastés 3.15, dice que cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Os dice también los grandes eventos. Noé es un gran evento. Moisés también un gran evento en la historia. Sodoma y Gomorra un gran evento. Los grandes eventos se han repetido y se están repitiendo hoy en la iglesia. Así que con esa base y la base bíblica, que lo que se escribió para nosotros, los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Y en ese tiempo, y repasando la historia, ahí decíamos que acá, en Primera de Reyes 16, 29 al 34, tomó por mujer a Jezabel. Ahí dice, Primera de Reyes 21, 25, dice, leamos este texto porque no lo vimos. Busquemos Primera de Reyes 21, 25, Freddy, y léelo. Si me ayudas a leer, hermano Roberto, igual, si el que lo tiene, lo podemos. ¿Lo tenéis, Freddy? Primera de Reyes 21, 25. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Freddy, ¿encontraste? 21:25 dice, a la verdad ninguno fue ¿Ya? como Acab, ¿Ya? que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Ya? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Oh, esa palabra, mira, interesante. Esa palabra dice, miren qué interesante, esa palabra tiene mucho significado hoy en día. ¿Quién incitaba al rey acá? Dice, Jezabel incitaba. ¿Qué significa incitar? Incitaba, ¿entienden? Al rey Acab, ¿a hacer qué? Lo malo. La Jezabel moderna de hoy en día, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿qué está haciendo hoy día? Incitando. ¿A quién está incitando? A los reyes de la tierra. ¿A quién está incitando? Está incitando al Foro Económico Mundial, número 1. Está incitando a la Organización de la Salud Mundial. ¿A quién está incitando? A la Agenda 2030, a las Naciones Unidas. Está incitando a todos los organismos hoy en día sociales, tanto de las redes sociales, YouTube, Facebook, están incitando, Roma está incitando con sus brazos, con sus pulpos, está incitando a todas las naciones, ¿para qué? Para establecer un nuevo orden mundial. ¿Fijan lo que hace Jezabel? Incita. Aquí tenemos todos estos casos por las vacunas que salieron de la Organización de la Salud, porque Jezabel incitó a que todos tuvieran que vacunarse. Y aquí tenemos el veneno, donde mucha gente y niños fueron causa de ese veneno de la serpiente. Recuerden que esto es muy importante. Jezabel hoy día incita a hacer lo malo a los reyes de la tierra. Y hay algo interesante, que ya Roma está incitando, porque lo vamos a ver a través de la historia en el conflicto de los siglos, fíjense. Eso es un poco de lo que vamos a hablar cuando lleguemos al tiempo del fin. Pero fíjense lo que dice el conflicto de los siglos. Vamos a una era de tinieblas. Aquí hay varios puntos interesantes. Jezabel incitaba a los reyes de la tierra, incitaba al rey Acab, incitaba a los 400 profetas de Baal también. Y sabemos que los 400 profetas de Baal representan a los Estados Unidos, al protestantismo apóstata, a la unión de todas las iglesias. Esa es la unión, ese es el falso profeta.
es el falso profeta, es la unión de todas las iglesias. Y recuerden que todas las iglesias están ya en el Congreso Mundial de Iglesias. Está todo eso establecido. Por eso que hay que predicar el mensaje del tercer ángel, viene a desmascarar todo este sistema. Desmascara todo lo que se está haciendo. Pero vemos en la historia cómo este poder incitó a los reyes de la Edad Media. Esto es interesante porque la historia se repite. Vamos a ver cómo ocurrió en ese periodo. Recuerden que aquí comienza en este periodo de Tiatira, aquí empiezan a correr esta Jezabel, que representa el cuerno pequeño de la Edad Media. Aquí empiezan a correrlo el año 538. Empieza a correr hasta 1798. Empieza a correr los 1260 años. Acuérdense que cuando Lutero hace la reforma, que era un fraile, que era un hombre del mismo seno de la iglesia, estaba estudiando para ser sacerdote, y vimos eso, lo vimos el sábado pasado, lo vimos, cómo él descubrió la Biblia, estaba colgada con cadena, y esa Biblia la tomó y empezó a leerla, y empieza su vida a hacer un cambio. Y cuando él dice, se estaba subiendo la escalera de donde Pilato, donde subió Cristo, de la tradición de ese periodo, Lutero se da cuenta y vino el pensamiento, el texto bíblico, el justo vivirá por fe. Y Lutero dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto es idolatría, y sale corriendo. Y después Lutero, cuando volvió, ya no era el Lutero que realmente se sometía a Roma, ahora se fue en contra de Roma. Y vino la reforma. Las 95 tesis puso en la iglesia de Hamburgo, en Alemania, las 95 tesis. Y ahí decíamos en repetición que se repitieron 490 años. Y esto es maravilloso. Vuelvo a repetirlo, lo dije el sábado pasado. Se repitieron los 70 años. 70 años se repitieron. En 1517, aquí, al año 2007, en ese periodo se cumplieron 70 años. 70 años se cumplieron. Aquí hubo un decreto en el año 517, en el año 457, 56 hubo un decreto. Fíjense qué maravilloso. Este decreto fueron las 95 tesis, allá en el 4 fueron los decretos para ir a reconstruir el templo. Y vino la gran reforma en los días de Nehemías, de Edras. Fue una gran reforma que se hizo para restablecer en la ciudad y el templo. En el año 517 hubo una gran reforma para las iglesias, donde salieron todas las iglesias de Roma. ¿Fue una reforma o no grande que hizo Lutero? Maravillosa reforma. Gracias a él tenemos la Biblia en cada hogar. Gracias a él tenemos la libertad de predicar el Evangelio. Gracias a él podemos congregarnos. Gracias a la gran reforma, a ese gran hombre, Martín Lutero, que Dios usó. Y esos 70 años, cuando restamos 1517 menos 2007, nos da los 490 años en su repetición. 490 años en su repetición, igual que las 70 semanas. 70 por 7, 490 años. ¿La historia se repite o no se repite? Se está repitiendo ante nuestros ojos. Se repite en 120 años, también lo vamos a ver. Se repite en 400 años desde la profecía que Dios le dio a Abraham, también se repitieron 490 años. La historia pasada se repite. Los 70 años de la destrucción por Roma también se repiten. Y se repiten en la iglesia. Y eso lo vamos a ver. Hay grandes verdades, por eso no hay que perderse estos temas que son muy importantes. Que muy pocos están tocando estos temas. Pero lo estamos tocando porque estamos ya en el tiempo del fin. Toda la verdad va a ser restablecida.
la historia pasada se repetirá. Y aquí vamos a ese cuerno pequeño que ya empieza a ser formado en los días de Lutero. Y ahí empezó también la persecución. Acuérdense que Lutero fue perseguido también por Roma, y Juan Hus fue quemado también. Muchos héroes que dieron su vida por Cristo en la Edad Media. Acuérdense que decíamos que Roma estableció la Inquisición, estableció las indulgencias, fueron estableciendo todo el paganismo desde Nimrod, cuando Nimrod hace la Torre de Babel. Interesante esto, se empieza a adorar a Nimrod, a Semirámides y a Tamuz. Ahí empieza la Trinidad pagana a establecerse en las culturas de todas las generaciones. Interesante. En Egipto teníamos a Osiris, Horus, Isis. Siempre la Trinidad en las culturas del paganismo se empezaron. En la India estaba Shiva, no me acuerdo el otro, bueno, ahí los tengo anotados, después los vamos a saber, pero siempre en cada cultura aparece la Trinidad pagana. Y esa Trinidad pagana se empieza a establecer con el cuerno pequeño. Ahí entra todo el paganismo, y eso lo vamos a leer. Vamos al capítulo 7, parece, del conflicto. Una era de tinieblas. Vamos a leer un poquito acá. Capítulo 3. Claro. Cualquier pregunta puedan decir nomás, hermano Roberto, puede decirnos, aquí hay chip libre, usted puede preguntarse, aquí todos aprendemos, nadie es el mayor, por si acaso. ¿Ah? Pregunte nomás todo lo que puede aportar también. Sí, lo que pasa, hermano, es que, bueno, el Señor en su misericordia me permitió tener la posibilidad de saber todo eso. Amén, gloria a Dios. Bueno, yo hoy día vine con el objetivo de conocerlos. Qué bueno, qué bueno. De ver dónde estaban, sí, conocerlos, de dónde son. Claro, qué bueno. Y lo otro es que, bueno, yo estoy escribiendo un material, un libro, ¿ya? Sobre el tema de la deidad. Amén. Con todo lo o sea, lo más ordenadito posible, cosa claro. de tener la información a la mano al tiro. Y he estado asistiendo a diferentes grupos en diferentes lugares. Claro. La semana pasada estuve en Quilpué. Y ahí estuve con otro grupo. Y como estoy escribiendo ese libro, lo que he estado haciendo es preguntarle a los hermanos un par de detalles que es para ir afinando lo que uno cree con respecto a la deidad. Claro. Y bueno, yo venía también con ese objetivo, Amén. Preguntarles y confirmando. Amén. Porque resulta de que esto de la deidad es algo que para nosotros en este tiempo ha sido nuevo. Correcto, para muchos, ¿no? Para nuestros pioneros, nuestros fundadores, era lo cotidiano. Claro. Ellos creían lo que hemos estado descubriendo nosotros ahora. Claro. Pero para nosotros ha sido nuevo, porque nosotros fuimos educados y fuimos adoctrinados de una manera distinta. Claro. No de la misma manera en que fueron enseñados nuestros pioneros. Eso, hermano Roberto, vamos a pasar todo eso, ojalá no se pierda, porque como estamos haciendo un repaso de la historia, y estamos en el periodo de la era cristiana, y vamos viendo paso a paso lo que realmente se echó por tierra, ¿entiendes? Y lo que tenemos que levantar ahora, ¿entiendes? Restaurar la verdad, por eso somos restauradores de portillos, de calzada. Sí. Entonces, vamos a entrar a ese periodo, ¿cómo? Por eso en el periodo, cuando hablamos del periodo de la iglesia de Efeso, todos ellos adoraban al Padre y al Hijo, ¿entiendes? No, sí, los discípulos establecieron eso. No, por eso es que le cuento yo. Interesante, vamos a llegar a ese punto también.
Sí, por eso le digo, o sea, gracias a Dios Amén. el Señor me dio la posibilidad de descubrir todo eso, Amén, gloria. ¿no? Descubrimos que los valdenses no eran trinitarios, No. guardaban el sábado. Y tenían la Biblia correcta. Y tenían una buena Biblia. O sea, todo eso, gracias a Dios, lo hemos ido descubriendo, aprendiendo. Amén. Pero he notado que hay todavía queda un detalle que a los hermanos les ha ido costando entenderlo bien. Parece que estamos de acuerdo, porque yo también he ido notando que a ellos les cuesta entender, porque yo estoy dando un estudio a varias personas por WhatsApp, ¿me entiendes? En Estados Unidos. Y justo no sé si es el mismo problema, ¿me entiendes? No, el detalle es con respecto al Espíritu Santo. Eso, sí, el mismo detalle. El detalle es con respecto al Espíritu Santo. Eso es lo que ellos están... Y la pregunta que yo siempre le hago a los hermanos para ir afinando los detalles es ¿quién es o qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, ya. ¿Qué es lo que hemos ido aprendiendo con respecto a eso? De tal manera de que podamos estar unánimes en el mismo pensamiento. Correcto. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes es esa, ¿no? Hoy. ¿Qué es lo que han ido aprendiendo ustedes con respecto al Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Claro, buena pregunta, pero eso se lo voy a responder porque termine el estudio. Como estamos grabando para hermanos de Estados Unidos, muchos nos están siguiendo estos estudios, esta cronología, pero buena la pregunta. Entonces, después un ratito podemos, porque aquí igual vamos a conectar cosas, porque aquí donde el periodo de la Edad Media, en el capítulo 1, porque ahí empezó Roma pagana, Roma papal. Acuérdense que Roma pagana introduce todo el paganismo ahora en Roma papal. Y aquí dice, el conflicto de los siglos, el capítulo 3, Freddy, una era de tinieblas, ¿lo tení? Sí. Dice, poco a poco, ¿ve? Primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba obrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad. Acuérdense que Pablo ya había profetizado, dice, profetizó que vendría el hombre de pecado, el hijo de perdición, pero dice, hay algo que lo detiene. ¿Y qué es lo que lo detenía? Era el imperio romano, porque en ese momento estaba el paganismo, el imperio romano estaba en ese momento, detenía para que apareciera el cuerno pequeño. Entonces cuando Roma se divide, que eso lo hablamos ahí, Roma se divide en 10 reinos, ¿me entiendes? Y ahí donde aparecen esos 10 reinos, aparece el cuerno pequeño, el hijo de perdición, ¿me entiendes? Entonces ahora el paganismo se vuelve cristianismo ahora, con una apariencia. Y todo se introduce, pero dice poco a poco, sopaladamente, hurtadilla. Dice que dominó sobre el espíritu de los hombres, el misterio de iniquidad, hizo progresar su obra de engaño, y blasfema, de un modo casi impersistible. Las costumbres del paganismo, de Roma imperial, penetraron en la iglesia cristiana. ¿Cómo penetraron? Hablábamos en Efeso. Dejaron el primer amor, empezaron a adestrar las doctrinas de los nicolaitas, te vas a salvar igual, aunque tengas pecado, te vas a salvar igual. Esas eran las doctrinas de los nicolaitas. O sea, te salvabas igual si tuvieras pecado, salvabas tu alma igual. Todo eso empezó a entrar. Señor, cayó Efeso, levantó a Esmirna, entraron los judíos, que dicen ser judíos, no lo son, y entraron las doctrinas de Balaam. El mundo se empezó a adentrar. Más viendo cesado la persecución, ya había cesado, de los césares. ¿Por qué? Porque ya el reino de los césares se dividió en 10 reinos. Dice, habiendo cesado la persecución, la iglesia dejó a un lado la humildad, sencillez de Cristo y sus apóstoles por la pompa, el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos.
se instituyó los requerimientos de Dios por las teorías, tradiciones de los hombres, entraron ahí. Toda la tradición, la conversión nominal, aquí está, del primer papa, Constantino. A principios del siglo IV causó gran regocijo en el mundo, disfrazado con capa de rectitud, y se introdujo en la iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El hijo de perdición se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Cristo. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia de ese tiempo. Sus doctrinas, ceremonias, supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo, fíjense, paganismo y cristianismo, dio como resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Este gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahí Roma pagana, acuérdense que Roma pagana adoraba 3 deidades, ¿me entiendes? 3 dioses adoraban los romanos. ¿Cuál era? Zeus, uno era Atenas, Mercurios. Zeus, Arena, Mercurio. 3 deidades adoraban los romanos, y esos se introdujeron en la iglesia y dieron forma también. En las otras culturas babilónicas estaba Baal, Astarte, y Nimrod, Semirámides, Tamuz. Todo eso se introducieron en la iglesia y dieron forma a el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O dieron forma también a María, a José y al Hijo. ¿Entiendes? Y se introducieron. Semirámide iba a representar a María ahora. ¿Entiendes? Increíble. Nimrod iba a representar a José. Y Tamuz iba a representar al Hijo de Dios. Satanás introduce la Trinidad, 3 dioses. Por eso la Iglesia Católica dice, son 3 dioses iguales. ¿Me entiendes? Dice, 1 más 1 más 1 es igual a 1. Ellos hacen esa suma. Ni la entiende, eso no se entiende. No hay razón para entender eso, porque cuando los católicos empezaron a difundir, ni ellos entendían eso. ¿Me entiendes? Que los 3 son 1. Y también otras iglesias dicen que son coiguales, coeternos. También la palabra coiguales, coeternos son sinónimos teológicos de los hombres. No aparecen en la Biblia. ¿Te fijas? Y ese es el problema. Se ha hablado mucho de esto y hoy día se está hablando mucho de esto, de la Trinidad. Y ahí donde entra todo eso, el paganismo. Ahí dice, una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible. Ahí hablamos de la Iglesia Universal de Cristo, que fue investida de suprema autoridad sobre el obispo, los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa se le ha dado el título propio de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa. Y se le declaró infalible. Exige que todos los hombres le rindan. Por eso el Papa o el Pontífice, que eran los romanos, ahora todos esos sinónimos, palabras que usaban los césares, el pontífice ahora pasa al papado, ¿me entiendes? A Roma papal. Por eso se le llama el pontífice también, o el Santo Padre. Entonces lleva casi los mismos nombres que usaban los césares en la Roma pagana. Y acuérdense que la corona del Papa tiene, que él tiene autoridad, el cielo, la tierra. La triple corona es su autoridad donde muestran ellos sobre la tierra. Entonces, todo eso es blasfema, vino a ser una blasfemia para ese tiempo donde se impuso Roma. Y miren ahora qué interesante, pueden acotar algo, dice ahí, el Señor, bueno, ahí cuando dice también, empero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión, que es un desafío al cielo, Roma, con todos esos nombres de pontífice donde se le da, empieza un desafío hacia el cielo,
hacia el Dios poderoso. Después dice, por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese, ni que la tuviese en sus casas. Y sacerdote y prelado, sin principio, interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios, o sea, representante de Dios aquí en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Esto es interesante, sobre la Iglesia y el Estado. ¿Qué está pasando hoy día? Tenemos a Roma nuevamente en su auge, en su poderío, como todos los presidentes, reinos de la tierra, van a Roma, al Vaticano, le besan la mano y hacen acuerdos. Y el Papa saca encíclicas para todos los reinos de la tierra. ¿Cuáles son las encíclicas? Laudato Si, Fratelli Tutti, alabado sea Dios. Todas esas encíclicas globales las estamos viviendo hoy día. Allá también sacaba encíclicas para llevarle a los reyes de la tierra. ¿Me entiendes? Lo que ellos tenían que hacer. Y usaba el poder civil para perseguir a quien se oponía. Por eso cuando vino la Reforma, Lutero se opuso solo a todo ese sistema satánico. Él solo se opuso. ¿Ves? ¿Y qué hizo Roma? Emitió la orden de perseguir a Lutero. Y muchos vinieron, Juan Hus también murió, Jerónimo, murieron Wycliffe, grandes murieron en la persecución de este poder. Y hoy día vemos emerger nuevamente este poder. Y este poder está diciendo ahora hay que cambiar la Biblia. ¿Se fijan? Allá también se prohibió. Hoy día se está prohibiendo cambiar la Biblia y están dando forma a otra Biblia, donde esa Biblia nueva, donde van a aceptar todo el sistema pagano de hoy en día, como el movimiento LGTB, que viene en la Biblia ahí, y toman textos para decir que David con Jonathan tenían una relación. Y eso viene en la Biblia nueva, para decirle a la gente, ¿ves? Que David tenía una relación con Jonathan. ¿Se fijan lo que están tomando? Textos fuera de contexto para establecer que todos se unan. Por eso viene esta Biblia nueva que están recambiando, están cambiando todo lo que nuestro Señor estableció de su verdad. Y vemos que el Laudato Si viene el domingo, porque aquí viene el domingo, Constantino dice aquí, mire qué interesante, para remate de su obra sacrilega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de las imágenes, y a dividir en dos el último mandamiento para conservarlo el número de esto. Y vemos que en la Iglesia Católica actual el catecismo trae sus mandamientos. Y aquí lo podemos ver, interesante. Esto es interesante para que los hermanos vean cómo el catecismo, quiero dejar en pie, esto es interesante, para que los hermanos que nos están viendo y los hermanos que no vinieron hoy día puedan también ver cómo la corrupción, cómo este pueblo pequeño se fue introduciendo y fue cambiando. ¿Se acuerda, Freddy? Acá está. Es interesante cómo fue cambiando sobre la ley de Dios. Busquemos Éxodo 20. Busquemos Éxodo 20. Vamos a ver los verdaderos mandamientos de Dios. El verdadero mandamiento de Dios. Éxodo 20. Éxodo 20. Del 1 al 17. Aquí están los mandamientos. Y aquí vamos a poner el catecismo. El catecismo de la iglesia hoy. Cómo han alterado la palabra de Dios. Y ahí en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, Éxodo 20, Freddy, Éxodo 20, dice,
Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, fíjense, esta es la parte, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es el primer mandamiento. Primero, no tendrás dioses ajenos. Aquí tenemos, no tendrás dioses ajenos. En el catecismo, ellos pusieron, dice que el segundo mandamiento lo sacaron. Para ellos, el primer mandamiento es, amarás al Señor sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Ya ellos están sacándole ahí, están alterando la ley de Dios. Acuérdense que el pueblo pequeño pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Entonces aquí tenemos el cumplimiento de esto. Esto es interesante. Tenemos. Y el mandamiento después dice, el segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Ve? El segundo dice aquí, no te harás imagen. ¿Ve? Y aquí lo sacaron. Sacaron todo el texto del versículo 4, lo sacaron, y el versículo 5 lo sacaron. ¿Ve? Y ellos pusieron, no tomarás el nombre de Dios en mano. Fíjense, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué decía ahí? El conflicto dice que, para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe adorar las imágenes. Ahí está. El Señor dice en su palabra, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba abajo. ¿Qué hizo este cuerno pequeño? Dijo, no tomarás el Señor, tu Dios, dice, en vano, el nombre del Señor en vano. ¿Cómo cambiaron el segundo mandamiento? Atentaron contra la ley de Dios. Eso está haciendo hoy día y eso permanece en la Iglesia Católica. Ustedes pueden buscar en el Google, vayan ahí, cuáles son los mandamientos católicos, le van a aparecer eso. Alterando la ley de Dios. Es un cumplimiento de lo que el cuerno pequeño haría. Y después dice el cuarto mandamiento, es interesante, el cuarto mandamiento también lo alteraron ellos. El cuarto mandamiento de la Iglesia Católica, ¿qué dice? Dice, el cuarto mandamiento dice, santificar las fiestas. Santificad las fiestas. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Escrito con el dedo de Dios, Éxodo 31:18, que dice, acuérdate del día de reposo, aquí equivale a sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. ¿Quién reposó? Jehová Dios. Bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí tenemos, ¿cuántos versículos? Tenemos Éxodo 20, del 7 al 11. Sí. 1, 2, 3, 4,
5 versículos. Aquí me hablan del cuarto mandamiento. Versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10 y versículo 11. Ahí tenemos el cuarto mandamiento que dice aquí, acuérdate, no, el 8 versículos. El 8, del versículo 8, acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. ¿Por qué el Señor nos dice acuérdate? Interesante. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que el ser humano, el hombre, se iba a olvidar del día de reposo de Dios. Dios miró hacia el futuro, hacia las generaciones, que iba un momento hasta el pueblo de Israel, cuando también cayó en la apostasía, se olvidó del sábado. Interesante que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cuando estuvo esclavo en Egipto, vino un faraón que no conocía la obra de José, y ese faraón esclavizó al pueblo. Y en esa esclavitud el pueblo, el faraón le quitó el sábado. Ahí donde fue oprimido el pueblo. Y eso se repite para nosotros en este tiempo. Hablamos en un tema, dijimos, porque hay una conexión, el segundo faraón, hay una conexión con Apocalipsis 13, del versículo 11 al 18. ¿Se acuerdan? El primer faraón, cuando llega José a Egipto, ese faraón era como cordero. ¿Entiendes? A ese faraón puso a José como gobernante de todo. Cuando vino el periodo de los 7 años de vacas flacas y vacas gordas. Y lo puso al mando, como segundo mando de todo Egipto. Ese faraón, ¿me entiendes? Era como cordero. Pero cuando murió José, ¿me entiendes? El pueblo siguió viviendo ahí 215 años. Acuérdense de los 490 años, de los 400 años de Abraham. Esto es importante que lo dijimos. 400 años, Dios le dijo a Abraham que el pueblo iba a estar esclavizado. Pero esos 400 años no tuvieron, porque eso parte desde la profecía de Abraham, parte de la profecía. Acuérdense que los padres de José y los hijos vinieron, o sea que hubieron 215 años, y 215 años estuvieron esclavos en el segundo faraón. ¿Bien? Por eso dice que cuando eso también lo hablamos, lo vamos a hablar en el tiempo del fin, cuando resumamos y comprimamos todo este mensaje glorioso, vamos a ver que fueron 215 años que estuvo el pueblo esclavizado en Egipto, y se levantó un faraón, el nuevo faraón. Y fíjense, cuando vamos a Apocalipsis 13, hay una bestia que es como cordero, como cordero, surgió de la tierra. En un tiempo fueron como corderos, establecieron las verdades. Por un tiempo se estableció toda la libertad de conciencia, la libertad de estudiar la palabra libremente, la libertad de culto. Eso fue un periodo bonito de los pioneros, ¿entiendes? La gente que colonizó Estados Unidos, todos eran protestantes arrancando de la persecución papal. Y se establecieron en esta nueva tierra. Fue como cordero. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Dice que hablaría como dragón. Ahora viene el faraón moderno. ¿Cuándo empezó a hablar como dragón? Eso lo vamos a ver también cuando lleguemos al tiempo del fin. Es un glorioso mensaje. Y en Estados Unidos se cumplieron los 400 años en repetición desde que Dios le dio la profecía a Abraham. Y es interesante. Y ahí dice, hoy día estamos viendo a los Estados Unidos con el faraón que está destruyendo las libertades hoy en día en Estados Unidos. Y vimos todo lo que aconteció cuando entraron al Capitolio. Nunca en la historia había entrado tanta gente al Capitolio y hacer el desorden que hubo. Eso fue histórico. Nunca en la historia en Estados Unidos, país protestante, habían dejado entrar a un papa en el Congreso de los Estados Unidos. Eso fue historia. Histórico. Todo es cumplimiento de la profecía. Vamos a ver cómo fue el primer papa que entró a los Estados Unidos, cómo los presidentes, todo un mensaje glorioso que Dios nos está dando. Y vemos ahí
que les quitó el reposo, les quitó el sábado. ¿Qué se va a quitar en Estados Unidos? Se va a quitar el verdadero sábado y se va a implantar un nuevo sábado, un domingo verde, que habla la encíclica. Y eso se viene. Y eso está ocurriendo ya en Estados Unidos. Lo estamos viendo gradualmente cómo la profecía se está cumpliendo. Por eso el Señor dice, acuérdate del día de reposo, no te olvides que yo soy tu creador. Yo te creé, hice todo este hogar para ti, bonito, para que fueras, pero me recordaras que yo soy tu creador, el dueño de tu casa, de tus hijos, de todo lo que tienes. Por eso lo bendije y lo santifiqué. Puso dos cosas diferentes de los otros días. Acuérdate, no te olvides. Y aquí dice Roma, santificar la fiesta. Lo quitaron. Quitaron el mandamiento de Dios. Y ahora, ¿qué está? Santificar la fiesta. Esto está escrito aquí en el libro. Vamos a verlo. Miren. Ahí dice santificar la fiesta, pero miren el cuerno pequeño lo que hace para establecer el sábado. Miren cómo lo dice. Miren aquí, esto interesante, glorioso. Miren, aquí en el conflicto de los siglos, dice, cuando Constantino empieza a establecer, dice, la observancia del domingo como institución cristiana tuvo su origen en aquel misterio de iniquidad, que ya había iniciado su obra en los días de Pablo, Pablo murió en el Imperio Romano, pero ya los días de Pablo, de la era cristiana, ya venía dando indicios de ese poder. ¿Dónde y cuándo adoptó el Señor a este hijo del papado? ¿Qué razón valía puede darse en favor de un cambio en las Escrituras? Dice, y ahí dice, entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal, predicha en la profecía de Daniel, la opresión. Pero fíjense acá, voy a ir al texto. Al principio del siglo IV. Ahí, léelo, Sí, esa parte. Al principio del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta. Eso, ahí está, el día de fiesta, fíjate. Hacía del domingo un día de fiesta, un día santificar la fiesta, fíjate. Lo mismo está haciendo Roma, ¿ya? Dice que publicó en todo el Imperio Romano. Lo publicó, El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos. La política del emperador consistía en unir los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en conflicto. Los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obra así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, claro, redundando esto así el beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Pero al par que muchos cristianos piadosos eran poco a poco inducidos a reconocer el domingo como día un tanto sagrado, ellos no dejaban de considerar el verdadero sábado como día santo del Señor y lo observaban en cumplimiento del cuarto mandamiento. Pero no paró aquí la obra del jefe engañador. ¿Ya? Resolvió también reunir al mundo cristiano bajo su bandera. Ahí está, fíjate. Y ejercer su poder. Dice que ahí, mira, esto se está cumpliendo ahora. Hay una repetición ahí. Había resuelto reunir ¿a quién? Al mundo. ¿Qué tiene resuelto el Papa hoy día con la encíclica Laudato Si? Reunir al mundo, lo está reuniendo al mundo. Allá también, mundo cristiano, bajo su bandera y ejercer su poder por medio de su vicario, el orgulloso pontífice, hoy día el orgulloso Bergoglio, que aseveraba ser el representante de Cristo, realizó su propósito valiéndose de paganos semiconvertidos, por eso reúne a los reyes de la tierra, de prelados ambiciosos y de eclesiásticos, amigos del mundo, Convocábanse de vez en cuando grandes concilios, hoy día grandes concilios, mire cómo se reúne el Papa, hace poco se reunió,
en que se reunían los dignatarios de la iglesia, de las otras iglesias, de todas partes del mundo. Casi en cada concilio el día de reposo que Dios había instituido era deprimido un poco más, en tanto que el domingo era exaltado en igual proporción. Así fue como la fiesta pagana del domingo llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus observadores. La historia pasada se repetirá. Hoy día vemos los grandes concilios que hace Roma. Hoy día vemos Laudato Si, que viene el domingo ahí, la página 237. Vayan ahí. Los que están viendo este programa, vayan ahí. Laudato Si, búsquenlo ahí, la página 237. El descanso para la tierra, la casa común, ahí dice establecer el domingo, el sábado, ahí viene camuflado, y viene la Trinidad también en el capítulo 6 de Laudato Si, ahí habla de la Trinidad que ellos están estableciendo. Está todo ahí en la encíclica Laudato Si, que esa corrió para todo el mundo. ¿Desde qué año corrió esa encíclica? Desde el año 2015. Empezó a correr esa encíclica y llegó a las Naciones Unidas. Y hoy día ya está en acción, porque varios países están implementando la agenda climática. Y cuando implementan la agenda climática viene el domingo. O sea, estamos viviendo el tiempo de la profecía. Se repite la historia. Cómo Roma empezó. Y fíjense que lo otro dividió el 10º mandamiento, también dice aquí, conflicto de los siglos. Ya tenemos que Roma alteró los mandamientos, cambió el mandamiento, el cuarto, pero el 10º mandamiento lo dividió en dos. Mire qué interesante. ¿Qué dice en la Biblia el 10º mandamiento? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Ahí habla el 10º mandamiento. ¿Y qué dice Roma? Roma dice, el 10º, dice, no consentirás pensamiento ni deseos impíos. Fíjense, no consistirás tus pensamientos, dice ahí, tus pensamientos, ¿ya? Ni deseos impuros. Y después dice, no codiciarás los bienes ajenos. Y después dice, no codiciarás los bienes ajenos. Ahí dividió el mandamiento. Está dividido. Y aquí el 10º mandamiento, el número 10, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna al prójimo. Alterando el 10º mandamiento, dividiéndolo. Aquí lo divide. Y aquí la palabra de Dios lo establece completo el mandamiento. Roma fue alterando la ley de Dios. Qué interesante cómo la palabra se va cumpliendo. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Alguna pregunta? Hermanos, Freddy, todavía nos queda, hasta las 12 tenemos para seguir analizando este mensaje.